Bien, señores alumnos, tengan ustedes buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestras labores. El día de hoy vamos a hacer una referencia en torno a lo que hemos hecho, a la importancia de la historia el día de ayer. Vamos a desarrollar un tema que también es muy importante en relación a la historia. O sea, la historia en sí mismo, a lo largo de toda la existencia del hombre va acumulando toda una serie de acontecimientos, hechos, etcétera, que eso se sistematiza bajo el término de cultura. Entonces tenemos que tener muy en cuenta este término que se llama cultura. Todos nosotros propiamente sabemos y conocemos de qué. Sí, a ver, por favor. El término de cultura constituye, si nosotros queremos precisar o queremos vertebrar, ¿cierto? Y se proviene de una palabra latín, cultura, que significa cultivo, que esto puede ser muchas veces confundido con el cultivo de lo que es la agricultura. Más o menos por ahí va, ¿no? Dice, por ejemplo, agricultura proviene del latín eger, que equivale a campo. O sea, agricultura proviene del latín eger, que equivale a campo. ¿Y qué cultura significa el cultivo? Entonces, podría fácilmente entenderse de cultivo o la agricultura, pero nosotros lo que tenemos que ver no es tanto el cultivo del campo, sino es un cultivo eminentemente del conocimiento y fundamentalmente la sabiduría que el hombre maneja a lo largo de toda su existencia. Todo aquello que por necesidad propia, ¿no es cierto?, ha ido madurando su inteligencia, ha ido creando una infinidad de cosas. Y todas estas cosas que nosotros vemos y que acorde a su propia inteligencia, a su propia necesidad, ha ido creando pues lo que se llama la cultura. Todo eso lo vamos a denominar cultura, ¿no? Bien, entonces, si eso es cultura, entonces podríamos decir históricamente de que el hombre ha dejado una infinidad de hechos que simbolizan como cultura. Entonces, por eso es de que nosotros, como profesores de historia, tenemos que enmarcar dos cosas bien precisas y claras, ¿no? La cultura es todo aquello que nuestros antepasados nos han dejado, ¿no? Y que sobre eso nosotros, las nuevas generaciones, empezamos a caminar, o sea, subimos para arriba, ¿no? Sobre eso, o sea, nosotros, cada generación no inventa su cultura, sino que siempre estamos al paso de que la cultura propiamente que nos dejan, en base a eso nosotros vamos caminando poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos caminando. Sobre eso nos constituimos, sobre eso empezamos a hacer nuestra vida. Entonces, el hecho de tener un concepto de cultura es todo aquello que nuestros antepasados nos han dejado. Entonces, no hay que sesgar este término de cultura. Empiezan a sesgar el término de cultura en el sentido de que,
Cultura. ¿Qué es cultura? Ya. Cultura es costumbres, tradiciones, folclore, etcétera, ¿no? Bueno, está bien eso para los que no son profesores de historia, o está bien para aquellos que puedan particularizar un denominado. Pero para nosotros significa cultura todo aquello que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que dimensionar, todo aquello que nos han dejado nuestros antepasados. Entonces no solamente es costumbres, tradiciones, folclore, ¿no? Cultura, folclore. Cultura, costumbres, tradiciones. Esa es una partecita de la cultura. Esa es una partecita, pero en términos generales significa cultura mucho más. Entonces, un profesor de historia no se puede equivocar. Un profesor de historia tiene que sobredimensionar. Ahora yo les digo, ¿y quién hace cultura? A ver si me ayudan a ver, ¿quién hace cultura? Nosotros, ¿Mm? A ver, ¿quién? ¿Quién hace cultura? ¿Mm? el hombre, El hombre. Ya. Entonces, básicamente vamos a tener en cuenta cuáles son las dimensiones del hombre. Pues rápidamente le vamos a poner acá. Pues acá tenemos al hombre. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las dimensiones del hombre? A ver, profesores de historia. A ver, profesores de historia, díganme a ver. ¿Cuáles son las dimensiones del hombre? Presente, ¿Mm? presente, pasado. No. Eso tienes que tener muy en cuenta, por favor, Marisol. Esas son las dimensiones de la historia. Ahora, ellos te preguntan, la pregunta es bien concreta. ¿Cuáles son las dimensiones del hombre? Me han dicho que el hombre es cultura. Pues, Nace, crece, se reproduce y muere. bueno, eso sería dentro del contexto de las leyes dialécticas. Cuando tú hablas, utilizas la dialéctica, ¿no es cierto? Las leyes dialécticas del cambio cuantitativo a lo cualitativo, ahí sí puedes interpretar, decir, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Edgar, es de eso más o menos, tú vas a entender. Pero eso no son las dimensiones del hombre. No son las ¿Por qué dimensiones. el hombre dice profesor, no son las dimensiones de lo que crece, se reproduce y muere? No, pues ya les he dicho, eso corresponde a la ley, a las leyes dialécticas. Entonces, dentro de la ley dialéctica, Marisol, tú agarras una de las leyes que se llama el cambio cuantitativo o lo cualitativo, ahí sí te dice, ¿no? El hombre nace, ¿no es cierto? Crece, se reproduce y muere. Y no solamente se refiere al hombre, sino que también a todos los seres, a la planta. ¿No? Una planta germina, crece, se reproduce y también muere, ¿no es cierto? El otro, el animal, también igualito, un animalito, ¿no es cierto?
nace, vamos a suponer una vicuñita nace, ¿no es cierto? Lo primero que hace la vicuñita es correr. Tiene que saber correr. Si no corre, esa vicuña muere, ¿no es cierto? Entonces, Profesor, ¿me escucha? sí, te escucho, a ver. Pienso que la dimensión del hombre son lo físico, lo espiritual, lo mental y lo emocional o social. Más o menos por ahí va. Más o menos por ahí. Muy bien, más o menos. Más o menos. No, Sí, ¿cuál más, es tu sí, concepto? sí, más o menos por ahí. Ya estamos llegando. Está bien, perfecto. Muy bien. La precisión está correcta. Es excelente, ¿no? Tiene cuatro dimensiones, les digo acá, ¿ya? Acá está. Acá le ya Bien, respondo, son cuatro dimensiones que tienen el hombre. Ustedes como profesor de historia tienen que saber bien, bien estas cositas, ¿sí, no? ¿Cómo van a poder explicar al alumno? A ver, ¿por qué hace cultura? ¿Por qué hace historia? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del hombre? Pues tenemos que conocerlo bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le enseñamos historia? ¿Cómo le enseñamos cultura? Si nosotros no sabemos cuáles son las dimensiones del hombre. de la cronología. Es como que les preguntaran, a ver, ¿usted por qué hace historia o por qué hace cultura? A ver, Javi, ¿me podrías responder por qué haces cultura o por qué haces historia? Para dejar como un recuerdo, ¿Por aunque qué eres emocional? Al primero Marisol, después Jonathan. Jonathan, a ver, Jonathan, adelante. Ya, profesor, sería estético y ético. A ver, Jonathan, un poquito mejora tu micro, hay alguna pequeña interferencia. Mejora, Jonathan, tu micro, por favor. Se te escucha Eh, entrecortado. Ahora, profesor, Ahora sí, mejor. Bien, bien, bien. bien, profesor, sería, eh, eh, haría historia porque pienso que sea ético, eh, lo y lo moral, profesor. Ya. Bien, primero entonces vamos rápidamente, vamos avanzando. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, vamos a ver. Primeramente, uno de ellos, y siempre nos ha caracterizado, es un ser, es un ser un ser inteligente, ¿no es cierto? Un ser racional, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esa es nuestra característica, ¿sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿O no son ustedes unos seres racionales e inteligentes? Estoy de acuerdo, profesor, con lo que dice. Claro, así tiene que ser Jonathan. Entonces, si eres inteligente y un ser racional, entonces te caracterizas ¿por qué? O sea, para hacer cultura, ¿qué tienes que tener? Para hacer tus cosas, todas las cosas que tú es, ¿qué tienes que tener Jonathan? A ver, ¿qué tienes que tener? A ver, o ¿qué tienen que tener ustedes? A ver, para hacer todas las cosas que hacen ustedes. A ver, Ser paciente,
Muy bien, aparte de la paciencia, ¿qué más tienes que tener? A ver, Habilidad, ¿qué más? profesor, habilidad. Habilidad. Esa habilidad, ¿qué te da? Tolerante, profesor. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, un poco más, a ver. A ver, Razón, profesor. tienes que ser creativo, ¿no es cierto? Creativo. Entonces, por eso acá le vamos a poner acá un ser, o sea, prácticamente creador de cultura. O sea, es creativo. Tienes paciencia para hacer tus cosas, pero para hacer tus cosas siempre eres bien creativo. Para eso tienes dos cosas, ¿no? Eres inteligente y al ser inteligente eres un ser creador. Y cuando creas cultura. O sea, todo lo que haces es cultura. Porque eso nace de tu inteligencia, nace de la inteligencia de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de toda la historia, como el hombre poco a poco ha ido creando las cosas en función, siempre a su necesidad, siempre en función a su necesidad. Nunca creó las cosas así por así nada más, ¿no? Siempre en función a su necesidad, es decir, para satisfacer sus necesidades, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, pues bien, entonces somos también un ser Pensantes. pensante, aparte de eso, ya somos creadores, somos pensantes. Somos un ser inteligente y como sabemos pensar, entonces creamos cultura. Nuestra forma de vivir, ¿cómo es? Lo Nuestra espiritual, forma, aparte de lo espiritual, siempre es también cultura. Parte de la cultura es, que había ver, somos un ser eminentemente social. Siempre vivimos en sociedad. Siempre estamos al entorno de la sociedad. eso dije, profe, yo social, dije. Ah, ya ves, ya, pues, entonces ya, novia, ya. Entonces, muy bien, Javi. Pues si lo has dicho, entonces te ganas un punto, ¿yo? Muy bien. Y por último, somos un ser, lo que hemos estado haciendo ayer, o lo que terminamos siendo, somos un ser eminentemente histórico. ¿No es cierto? Un ser eminentemente histórico, porque siempre nosotros estamos haciendo historia, ¿no? Historia, excepto de aquellos que se consideran cadáveres andantes en vida, ¿no? Excepto de ellos, porque el ser humano, como ser inteligente, como un ser creador o creativo que hace cultura, siempre estamos haciendo historia. Puede ser en forma individual o puede ser en sociedad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nuestra vida siempre es social. Desde que nacemos hasta que llegamos a la tumba, ¿no es cierto? Yo les pregunto, cuando ustedes nacen o han nacido, abren los ojos y ven pues al contorno varias personas, ¿no es cierto? Papá, mamá, capaz el abuelo, la abuelita, otros familiares, qué sé yo, o capaz también los hermanos mayores. Pero a su entorno hay un grupo social. Al interior de ese grupo social empiezan ustedes a crecer. Hemos empezado a crecer, si se quiere decir.
Después nos relacionamos en torno de la comunidad o del barrio en la ciudad y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente vamos viendo, como hemos visto la teoría de las conchas del hombre, ¿no es cierto? Cómo influye el quehacer de la vida social, de acuerdo a la forma como ustedes se desplazan en el contexto del espacio geográfico, ¿no es cierto? Listo. Entonces, igual forma, cuando nosotros, bueno, dejamos de existir, ¿qué pasa? ¿Ustedes han visto algún muerto se entierra solito? Se muere, empieza a cavar su hoyo, se mete al cajón y luego se arroja. No, no hay. Si no hay un grupo de hombres a su contorno, quienes tienen que meterlo al cajón, ¿no es cierto? Y luego hacer un hoyo y meterlo ahí dentro y enterrarlo. ¿Sí o no? Así es la vida. Entonces, desde que nacemos hasta que dejamos de existir, somos siempre un ser social. Y el otro es terminamos siendo un ser histórico, porque siempre dejamos algo. O sea, hay que dejar algo. Siempre hay que ser positivo, ¿no es cierto? Quizás individualmente no vamos a hacer nada, pero sí. Entonces las generaciones venideras nos juzgarán. ¿Qué hicieron nuestros antepasados? ¿No es cierto? Como por ejemplo los que han vivido en las primeras décadas o en la segunda, en la tercera, cuarta década del siglo XXI, ¿no? O cómo han estudiado, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar a juzgar. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Uno, esto se llaman las dimensiones del hombre. No se olviden, ¿ya? No se olviden. ¿Cómo se llaman estos? Entonces le vamos a poner, ¿ve? A ver, con un colorcito muy especial le vamos a poner con un verdecito. Las dimensiones del hombre. Claro. Dimensiones del hombre o dimensiones humanas. Entonces, esto es lo que nos caracteriza a nosotros. No se olviden, sino cómo nosotros explicamos que el hombre hace historia. ¿Cómo explicamos que el hombre hace cultura? ¿Por qué? Porque en primer lugar somos un ser inteligente. Como ser inteligente somos un ser racional. Al ser un ser racional sabemos crear nosotros, ¿no? Crear, transformar. Por eso transformamos, mejoramos la naturaleza en función a nuestra necesidad. Pero siempre lo hacemos en sociedad, ¿no? Somos un ser social. Y finalmente siempre somos un ser histórico. Los únicos que hacen historia es el hombre, no hay más. Entonces eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Entonces esta partecita es muy importante porque a veces nosotros decimos, pero el hombre dice, ¿hará historia? Para muchos no, dice, ¿hará historia? Sí hacemos historia, quieran o no quieran, ¿no es cierto? Por eso siempre como ser inteligente y como ser racional, siempre tenemos que pensar en cosas positivas, no en cosas negativas, ¿no es cierto? Si no, dejamos de ser pues, un ser inteligente, dejamos de ser un ser racional. Si perdemos los papeles y nos transformamos en animal, ya no en humano, sino en animal, entonces hacemos lo que queremos, ¿cierto? Hacemos lo que queremos. O sea, nos transformamos solamente a ser un ser animal y ya no un ser inteligente, entonces muchos pierden. Entonces, cuando el hombre se convierte en un animal, un simple animal, deja de ser un ser racional, es cuando comete, como por ejemplo, un feminicidio. Ese hombre dejó de ser un ser racional. O sea, en vez de utilizar su inteligencia, su mente, lo dejó de lado y actuó como un animal.
como un animal más, como un animal salvaje, ¿cierto? Como un animal salvaje. Y muchos de ellos hasta incluso se lo comen a sus crías, ¿cierto? Cuando tienen hambre, ven que la cría está apetecible y se lo comen. No distinguen, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, dejamos de ser un ser inteligente, dejamos de ser un ser racional y simplemente pasamos a ser un animal más. Entonces, eso es lo que va ocurriendo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener siempre este nivel, ser un ser inteligente y racional y actuar en función a eso. Pues todas las cosas que nosotros hagamos, siempre hagámoslos como un ser inteligente y racional, ¿no? Porque todas las cosas que nosotros hacemos es parte de la cultura, ¿no? Somos un ser eminentemente social, vivimos en sociedad. Por eso se ha hecho el curso ¿se acuerdan ustedes? El taller, ¿no es cierto?, de ejercicio ciudadano. ¿Para qué es eso? Es para vivir mejor pues, en sociedad. Por eso se han hecho las normas de convivencia, normas sociales y normas jurídicas. ¿Para qué? Para vivir acá, ¿no es cierto? Pues eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y finalmente somos un ser histórico. Siempre dejamos algo para el futuro. Y si dejamos algo para el futuro, hemos hecho un futuro. Entonces, para mejor, quizás un poquito más entender, vamos a hacer un pequeño gráfico, uno referente a lo que viene a ser prácticamente. Se llama la trilogía antropológica, presente que hemos hecho, pero lo vamos a volver a repetir, ¿ya? Porque es necesario, ¿no? Dice, trilogía antropológica. ¿Ustedes se acuerdan? Hicimos un cuadrito muy hermoso porque en referente a la convivencia social. Tenemos un cuadrito que hemos hecho muy peculiar, un poco más. Vamos a utilizar el espacio. ¿Ya? Este cuadrito, muchos deben de acordarse cuando hicimos el taller de ejercicio ciudadano, ¿no? Hicimos este cuadrito porque esto es el que más nos interesa, más nos fortalece en torno a lo que hemos conversado. Entonces acá tenemos la trilogía antropológica. Básicamente tenemos acá siempre al hombre, ¿no es cierto? Tenemos al hombre. Acá tenemos lo que viene a ser
agricultura, y aquí viene a ser lo que es la sociedad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de este cuadrito o no? A ver, ¿se acuerdan o no? A ver, Sí, profe, sí, me acuerdo, me acuerdo. claro. Ahora explícame, a ver, Javi, a ver, explica, a ver, ¿a qué se refiere? Dice trilogía antropológica científica. ¿Cómo no se van a acordar? Esto es lo que también deben de manejar como profesores. A ver, Oh, eh, ah, ah. un poquito mejora tu micro, está entrecortado. Si no, pues escribe el chat, por favor, ¿eh? En el chat también puede ser. Dice, porque el hombre tiene instinto de formar una familia, claro. Esto, si forma una familia es eminentemente un grupo social y la familia siempre ha sido la célula básica de la sociedad, ¿no es cierto? Todos nos conocemos eso y John dice, a ver, es por la influencia de presión de la sociedad. Bueno, eso creo. Puede ser presión, pero por algo somos nosotros un ser inteligente. Tienes que tener en cuenta esto. Puede haber esa presión social, o sea, la presión de la sociedad, pero eso no implica que nosotros pasemos a ser un animal, ¿no es cierto? Siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros somos un ser inteligente, un ser racional. Entonces esa presión en muchos casos puede ser positivo o puede ser negativo, pero nosotros tenemos que saber discernir en función a nuestra inteligencia como seres racionales. ¿Qué es lo más conveniente para nosotros? Eso podría ser muy bien, Johnny, ¿no? A veces cometemos errores, sí, puede ser por presión social, pero no necesariamente. No hay que dejarse. Es como ¿qué se llama? El actual presidente, como ha habido una cantidad de conflictos sociales que se han dado, paro agrario y otros paros más, ¿no? Está bien que haya presión social. La presión social para mí no me va a hacer de que yo pierda los papeles, dicen, ¿no? Yo soy gobierno de transición y a mi medida voy a solucionar los problemas. ¿Qué está haciendo? Está haciendo uso de su inteligencia. O sea, no se va a precipitar, no se va a suicidar, ¿no es cierto? Porque hay mucha presión social, ¿no? Sino que tiene que hacer funcionar su inteligencia. Entonces, muchas veces, claro, nos dejamos llevar por esa influencia y presión social, podemos cometer muchos errores. No, no necesariamente, no necesariamente. No. O el caso también, como por ejemplo, de Adubiri, ¿no es cierto? ¿No? Adubiri, por presión social, influencia social y presión social, está en la cárcel, ¿no es cierto? Ha sido elegido como gobernador, no puede ejercer la gobernación por ese problema de influencia y presión social. Es que él no supo utilizar bien su inteligencia, ¿no es cierto? No supo utilizar la inteligencia. Como ha habido muchos movimientos y jamás han sido encarcelados, ¿no? Jamás han sido encarcelados. Como por ejemplo tenemos el Guaguazo, ¿no? Y ningún dirigente ha sido encarcelado. ¿Y por qué Adubir ha sido encarcelado? Porque justamente no supo, pues, afrontar correctamente. Al final él se declaró como el culpable de todo eso, ¿no?
Entonces dijo, no, yo soy el representante. Él no debía ser en ningún momento si yo soy el representante, porque la masa es la masa. Él puede ser una persona que sí va a interceder, pero no es directo responsable. Entonces él se considera como responsable, entonces ahí se equivocó. Entonces, tú eres entonces la cabeza. Entonces tú vas a pagar por los demás. Ahí está, pues, a la cárcel. Claro. Entonces, esas cosas serán eso, ¿no? Entonces, eso se tiene que tener muy en cuenta. Entonces, estábamos en este cuadrito que lo hemos hecho bastante. ¿Para qué? Para haber entendido esta parte. ¿Cómo somos nosotros un ser social? ¿No es cierto? Entonces, rápidamente encontramos la relación, ¿ya? Vamos a encontrarla, la relación a esto, ¿ya? Por eso es que siempre ustedes como profesores mentalícense bien. Entonces yo, así pocos conocimientos para que ustedes más o menos puedan entender lo que es ser un profesor de ciencias sociales, ¿no? Ser un profesor de ciencias sociales. No caer, digamos, en el empirismo, siempre con conocimiento. Tenemos al hombre. Si la dimensión humana o la dimensión del hombre, propiamente tenemos el hombre, es un ser inteligente, el hombre es un ser social por antonomasia, el hombre es un ser histórico, es un ser creador de cultura. Pues por lo tanto, y siempre decimos, entonces el hombre vive en sociedad. ¿Estamos comprendiendo? ¿No es cierto? El hombre vive en sociedad. Entonces también rápidamente reaccionamos y decimos, entonces no hay sociedad sin el hombre. ¿No es cierto? Rápidamente nos damos cuenta de que si el hombre vive en sociedad, el hombre es un ser social, vive en sociedad, y también rápidamente reflexionas, entonces, dentro de la naturaleza, no hay sociedad sin el hombre. Así de simple las cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que entender como profesores de historia. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué somos profesores de ciencias sociales? Pues mentalicen ustedes. Si alguien dice, ¿usted por qué es profesor de ciencias sociales? A ver, alguien me dice, ¿por qué usted se les denomina profesores de ciencias sociales? A ver, si alguien me dice, le pongo 2 puntos al examen, a ver. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? La pregunta va, ¿por qué ustedes van a ser profesores de ciencias sociales? Esto es en forma genérica la actuación, ¿no? ¿Por qué? A ver. Marisol dice, ¿quién creó al hombre, no? Si el hombre es creador, ¿quién creó al hombre? Eso, bueno, ya. Eso propiamente tiene que una connotación, Marisol, tienes que entender, ya bajar a una concepción eminentemente de carácter filosófico, Marisol. Una concepción filosófica. Es decir, tú mismo tienes que responderte. Y para eso hay 2 concepciones del mundo. Uno, la concepción que dice que fuimos creados por Dios, y el otro tienes que entender la otra concepción materialista en que el hombre ha sido todo un proceso de evolución. Entonces eso ya tienes que sincronizarlo en función a tu principio filosófico.
Profesor, ¿puedo Sí, participar? ¿Me participa escucha? aquí. Sí, normal. Ya, profesor, la carrera que elegí, Ciencias Sociales, era con el objetivo, porque la ciencia es la búsqueda, ¿no?, del conocimiento, ya, el de por qué de las cosas, por qué suceden muchas cosas en el mundo, ¿no? El hombre, por qué existe, cuál es su fin, cuál es su objetivo en este mundo, ¿no? Por eso es que elegí también. Tenía muchas preguntas el día que nací hasta este momento. Aunque hay algunas que ya lo respondí, hay algunas que me faltan aún. Así que por eso decidí. No, no, sí, está bien. ¿Por qué tratar, dice acá Johnny, por qué tratamos de demostrar a los estudiantes de que el ser humano es un ser social? Ser social y para poder conocernos mejor es bueno conocer la historia de dónde prevenimos. Ah, bueno, eso sí es prácticamente una historia personal. Hay muchos profesores, hay una temporada que estaba de moda hacer la historia personal. O sea, para empezar el curso de historia, primero tenía que ser la historia personal del alumno, ¿no? Efectivamente. Es que el problema es de que nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que vivimos en la sociedad. Y en estos últimos años en la vida contemporánea se ha suscitado una serie de fenómenos. Es decir, de que como que queremos romper esa vida social. No hay una armonía dentro de la vida social. ¿No es cierto? Ustedes hay mucho feminicidio, mucha delincuencia y otros aspectos negativos más. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando una cosa, dice, ¿no? Eminentemente, el ser humano está perdiendo su condición de ser un ser social. Entonces, eso es lo que más o menos han visto, ¿no? Y sí, si un poquito más revisaras, digamos, toda la estructura curricular a nivel mundial, todos ahora le dan énfasis a dos cosas que es muy importante para fortalecer nuevamente al ser humano, ¿no? Uno, cómo nosotros fortalecemos, ¿no?, esto que estamos diciendo, el hombre y la sociedad. Yo creo que se la busca el cambio del ser humano, porque hay mucha violencia, ¿no?, y la gente últimamente se comporta como bárbaros, ya no tienen ni respeto. Como ahora. Ahora lo veo así viendo la realidad del mundo. Los Bueno, pues sí, cambios. sí. Entonces, en todas las estructuras a nivel mundial, hace poco hemos recibido un mensaje de la estructura curricular de Japón, que ha cambiado el tipo de educación en Japón, ¿no? Y uno de los aspectos de mayor importancia le ha dado es a esto, o sea, a la educación cívica. Cómo fortalecer las normas de convivencia social propios que nazcan del ser humano, no que sean mucho impuesto por el Estado. Al menos en el Perú somos campeones en leyes, solamente para defensa de las mujeres tenemos ya 4 normas específicas, imagínense, ¿no? Para cada cosa damos una norma, una norma, una norma. El Perú es campeón, pues en normas, ¿no? Pero lo que quieren promover es, dice, que nazca por sí mismo del ser humano cómo debe ser su convivencia social. O sea, dar principios, supongo, ¿no?, que va a ser, no sé cómo harán, pero dice que nazca, ¿no? Y de la misma forma, el otro aspecto es siempre a la educación ambiental. Cómo el hombre debe de saber vivir, hombre y naturaleza. Profesor, Cosas creo que prioritarias a nivel mundial, ¿no?
Sí, Marisol, te escucho, pero arregla siempre tu micro. No sé, está entrecortado, se te escucha, Marisol. ¿Qué ha pasado? ¿Estás muy La- lejos? sí, Demasiado lejos. Parece que ah, te has ido a otro planeta, creo que te has ido, Marisol. no, a otro distrito, profesor. Es que se escucha muy entrecortado tu micro. A ver, Ah, participa, a ver, participa. Nada, Marisol, no se escucha nada, nada. Ya, Marisol, mejor hazlo por chat, Marisol, ¿no? Por chat. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, eso es el aspecto que es muy importante. O sea, a la pregunta como por ejemplo Johnny, eso es lo que podemos responder, ¿no es cierto? De que sí, debemos fortalecer mucho más la convivencia social. Entonces, a eso también obedece demasiadamente feminicidios en el Perú. Demasiado. Eso quiere decir que no hay una correcta convivencia social. No hay una correcta convivencia social. Y también en el Perú también es campeón. No solamente las mujeres se quejan, sino también los varones, ¿eh? Como por ejemplo, un resumen de Temuna, que hacen cada año, en el mes de enero, al inicio de año, hacen un resumen del año anterior y se ha visto como, por ejemplo, en el año pasado, el 27% de denuncias corresponde a los varones. O sea, no solamente los hombres son los agresores, sino que también las mujeres agreden, ¿no? Entonces, 27% corresponde a varones y el 73% a mujeres, ¿no? Entonces, también se da eso, ¿no? Entonces, eso implica de que no hay una correcta convivencia social. A eso es lo que se está incidiendo mucho. ¿Ya? Bien, entonces, hemos estado explicando esto. A ver si Marisol arregla su micro y parece que tuviese interferencia. Por ahí puede haber una antena que esté interfiriendo, ¿no? La correcta comunicación, ¿no? Entonces, tienes que revisar a tu entorno, Marisol, a ver qué es lo que está perjudicando y está interfiriendo tu participación correcta, porque anteriormente estabas participando bien, solamente en esta, por desde la semana pasada te veo muy entrecortado tu micro, ¿no? Bien, el otro entonces, vamos a ver, creador de cultura, ¿no es cierto? Creador de cultura. ¿Quién hace cultura? Ah, es el hombre, es el que hace, el hombre es el que hace cultura, ¿no es cierto? El hombre hace cultura. Entonces, por consiguiente también, no hay cultura si el hombre deja de existir. Definitivamente. Eso es. Entonces ahí tenemos. Y terminamos diciendo acá, la relación, porque esto no puede quedar vacío, entonces terminamos diciendo fácilmente, a ver, ah, no hay sociedad sin cultura, o no hay cultura sin sociedad. Entonces cerramos eso, ¿no? Entonces, como profesores de historia, tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no es cierto? Tenemos que tener muy en cuenta, ¿ya? Tenemos que tener muy en cuenta esto. Entonces, terminamos diciendo esto, ¿no es cierto? Así. Pues un profesor de historia que no sepa esta relación, pues nadie me ha respondido. Eminentemente son profesores de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer de qué? Dar las teorías o conocimientos de los distintos hechos o fenómenos del hombre, ¿no? O fenómenos del ser humano, eminentemente fenómenos del ser humano, como es la historia. Es eminentemente, la historia es un fenómeno eminentemente.
La educación es eminentemente un fenómeno humano. La economía es un fenómeno eminentemente humano. La vida social es eminentemente un fenómeno humano. Entonces, a eso están ustedes para ver estos. Caracterizar, teorizar los distintos fenómenos humanos, ¿no?, que se dan en el mundo. Ese es el profesor de ciencias sociales. Por eso ustedes enseñan historia, economía, educación cívica es también como ser social y finalmente geografía. Geografía hay dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Como un fenómeno natural y como un fenómeno social. Fenómeno natural, ¿cuándo? Cuando nosotros tocamos lo que es el paisaje natural. Fenómeno social, ¿cuándo? Cuando tocamos eminentemente el paisaje cultural. Por eso tiene dos connotaciones la geografía. Por eso es una ciencia especial, ¿no? Por eso hemos hecho una ciencia sui generis, hemos conversado, ¿no? Entonces, a eso va. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, ahora vayamos a ver rápidamente cuáles son los elementos de cultura, ¿no?, para que más o menos tengamos uno. Uno, esa es la situación material. Nosotros tenemos uno. Otros dicen en lo material. Los elementos. Uno, en lo material. Es decir, el hombre, hemos dicho, en función a su necesidad, ha creado una serie de aspectos de carácter material. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿qué encontramos? Desde una pequeña punta de proyectil hasta las maquinarias más sofisticadas, ¿no? Eso es en lo material, ¿ya? Desde una pequeña punta de proyectil que el hombre ha creado hasta las maquinarias más sofisticadas, o vamos a ir también hasta los restos arqueológicos, todo lo que encontramos en lo material, eso es lo material, ¿no? Eso nos ha dejado como parte de la cultura. Ahora, en lo espiritual, en lo espiritual, no me estoy refiriendo al alma interno ni a Dios. En lo espiritual me estoy refiriendo eminentemente a todos los conocimientos que ha dejado él, el hombre. Y todos los conocimientos, ¿en qué se sistematiza? Se sistematiza en lo que se llama la ciencia. Ahí tenemos. Ahí está. La ciencia, ¿qué es? Todo un conjunto de conocimientos. Entonces, eso es en lo espiritual. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos satisfaciendo una necesidad de carácter espiritual. Entonces, nos estamos alimentando de conocimientos, ¿no? O estamos propiamente, como quien dice, viendo algunos aspectos y características de la ciencia, ¿no es cierto? Bien, eso es. Otro tenemos. Otro elemento. Institucional. El hombre ha creado para poder, digamos, hacer una convivencia social, como es un ser social, hay una serie de instituciones para que de esa forma también dinamicen la satisfacción de sus necesidades. A ver, ¿qué instituciones ha creado el hombre? Que me diga tres instituciones, le pongo su punto, a ver. A ver, adelante.
¿Qué ha pasado, Marisol? Está que sigue arreglando su micro. Tres instituciones grandes, a ver. Johnny, muy bien. La iglesia, te falta dos. Excelente, uno, la iglesia. Muy bien. Otro. Johnny, te falta dos más, rápido. A ver, Johnny, uno más, a ver. Uno más, a ver, uno más. Ah, el ejército. Bueno, también se puede decir sí. ¿Por qué no? ¿Ya? Javi, a ver, el ejército. A ver, otro, a ver, otro. Te falta, a ver, Javi, a ver, dos más. Dos más, a ver. Las leyes. A ver, ¿qué dice? A ver, Johnny. Ah, muy bien, excelente, Johnny, te ganaste un punto, ¿ah? La iglesia. Primero siempre es el Estado. El Estado es una institución, ¿no es cierto? Es una institución el Estado. La iglesia, muy bien. Ahora a ver, Marisol dice las leyes. Las leyes se han institucionalizado ¿en qué, Marisol? Se han institucionado en el derecho. El derecho. Por eso decimos Estado de Derecho. No, no decimos Estado de leyes, sino Estado de Derecho. Pues siempre el derecho. O sea, como institución funciona el derecho. Entonces tenemos la iglesia, ya el aparato militar, que es el ejército, ¿no? El ejército, podemos decir, todo el aparato militar es una institución, porque cuando decimos ejército, a veces solamente decimos parte, ¿no? Pero está bien, correcto, es una institución. Eh, las leyes que se materializan en él, en derecho, el Estado. Ahora nosotros nos encontramos aquí. Bueno, la política está sincronizada en el Estado, junto con el Estado va la política, ¿no? Y también la política puede ir con el derecho también, pero mayormente está sincronizado el Estado, ¿no? Bien, entonces tenemos otro que se han olvidado todos ustedes, ¿no? La universidad. Las universidades son instituciones de formación que han nacido en la edad media, ¿no es cierto? ¿Cómo es que ustedes se olvidan de la universidad? ¿Cómo no lo consideran como una institución a la universidad? ¿No es cierto? Claro. Entonces, otro de los elementos, entonces, las institucionalidad, ¿no? Las instituciones que existen para una correcta convivencia social, para hacer mejor la cultura, para dejar mejores hechos históricos, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, quien se ha ganado su punto, bueno, por los buenos hechos, es a John, ¿no? John, muy bien. John o Johnny, que yo más le digo Johnny. Entonces, un punto va sumando. Muy bien. Ahora vayamos otro. La filosofía. ¿Ves? A ver, ¿quién me dice en filosofía? A ver, ¿quién quiere ganar otro punto? A ver, vayan sumando, chicos. Capaz al final ya no van a dar examen, ¿no? Ya acumular los 20 puntos, pero yo ya acumulé 20 puntos, yo ya no doy examen. Muy bien.
¿no? En filosofía, ¿qué nos ha dejado? Sí, Marisol, yo profesor, a ver cuál. A ver, Marisol, di a ver cuál es filosofía, a ver. A ver, La Marisol, ya se filosofía arregló tu nos dejó micro. por el amor de la sabiduría. ¿Y cómo lo podemos nosotros sincronizar la filosofía? Muy bien. En sí mismo se define como el amor a la salud, ¿no? El amor a la salud. Porque así nació. Si nosotros hacemos una retrospección a los filósofos de la Edad Antigua, ¿no? A los grandes filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, y también, ¿por qué no?, a los filósofos presocráticos, ¿no? A los filósofos más antiguos, ¿no? Muy bien, acá dice John y las religiones, muy bien. Entonces nos han dejado, la filosofía nos deja varias doctrinas, ¿no es cierto? Varias doctrinas. Marisol, la filosofía es el estudio que una variedad de problemas fundamentales acerca de las cuestiones que existen, la verdad, la moral y la belleza. Esa es una partecita de la filosofía. Sí, eh, sí estudia la filosofía, lo que es la moral y la belleza, sí estudia la filosofía, es parte de la filosofía. Muy bien, Marisol. No, conocimientos tenemos acá lo que es la ciencia, ¿no? La ciencia. Son eminentemente las distintas doctrinas filosóficas, o simplemente decimos las dos concepciones del mundo, la concepción idealista y la concepción materialista. De estas dos concepciones se generan una serie de doctrinas filosóficas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tanto en el idealismo como en el materialismo, o ambos se combinan, ¿no? Entonces hay que ver eso. Entonces sería en la filosofía eminentemente las dos concepciones del mundo, ¿no? La concepción idealista y la concepción materialista, o simplemente decimos las distintas doctrinas filosóficas que existen en el mundo. ¿Para qué? Para explicar el problema del hombre y para explicar el problema básicamente de la sociedad, ¿no es cierto? Acá tenemos el hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿No es cierto? Entonces, ¿de dónde vino? ¿Cómo vino? ¿Qué hace acá en la tierra? ¿Y por qué no se va? ¿No? Entonces, etcétera, etcétera. Entonces, la filosofía. Bien, entonces, esos son los elementos propiamente de lo que viene a ser la cultura. ¿Ya? Pues ahí tenemos elementos que de alguna otra forma nos permite, digamos, entender qué es cultura, ¿no es cierto? ¿Qué es cultura? Y siempre la cultura a veces se habla individualmente y colectivamente, hay que tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Individualmente significa, ¿no es cierto?, el cultivo de las facultades o capacidades humanas, intelectuales, afectivas, físicas, a través del proceso de la educación. O sea, todo lo que nosotros hemos logrado a través de la educación en familia, la educación en la escuela, en el colegio y en la universidad, todo eso compone nuestra cultura de nosotros. Por eso muchas veces en los micros nos han criticado, sobre todo nos han dicho, cuando no cedemos el asiento a una persona adulta, este no tiene culturas. O algunos otros, este no ha tenido educación. Pues, ¿no? Entonces ya no están haciendo una crítica. Nos están diciendo de que nosotros no tenemos suficiente, no hemos sido educados suficientemente. Desconocemos. Así nos está diciendo. Ahora, socialmente está pues entendido como todos los logros y conquistas intelectuales, sociales, materiales que ha dejado de la historia. Acá nos falta un elemento, el aspecto de carácter social, ¿no es cierto?
Aspecto de carácter social. En este aspecto de carácter social siempre va a ser desde la base, que es la familia y las distintas organizaciones de carácter social. A ver, alguien me dice, se ha organizado la sociedad en el Perú? ¿Cómo está organizada la sociedad? Empezando de la familia. A ver si alguien se gana un punto más, a ver, el día de hoy. ¿Cómo está organizada la sociedad? Mira, ¿Cómo se profesor, organiza la sociedad? A ver, sí, dime. Adelante, adelante. Joseph. el Estado, No, la sociedad. ¿Cómo está organizada la sociedad? No el Estado. ¿No? No lo metes al Estado. El Estado es el que regula más bien la sociedad. ¿Cómo debemos convivir la sociedad? Por eso nos da leyes, pues, ¿cierto? ¿Cómo se organiza la sociedad peruana? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo nosotros le encontramos en el Perú a la sociedad? ¿Cómo se organiza la sociedad en el Perú? A ver, hay muchas cosas que hablar, a ver, y también hemos hecho, ¿no? Dejando de lado al Estado, dejando de lado al Estado. El Estado es eminentemente de carácter político, ¿no? Por si no nos metamos con el Estado, ¿por qué? Porque meterse al Estado es meterse en política, y siempre la parte de la gente, ¿no? A ver. Ustedes no pertenecen a una organización social, nada. A ver, chicos, no pertenecen a una organización social. Ya hemos dicho Profesor, primero. ahora A ver, Marisol, a ver, ¿ya se ha arreglado? Adelante, Marisol. profesor, disculpe, ¿se escucha lo que digo o nada siempre? Ahora sí se escucha, ya, adelante. Adelante, Marisol. Escucho. Ahora se escucha. Acá muy bien, dice, bueno, acá John dice, no, la familia, muy mucho desde la familia, muy bien. Ya la comunidad, muy bien. Otro, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se organiza la sociedad? Estamos lejos, es que se nos hemos olvidado lo de... Pero siempre hay que estar leyendo, chicos, ¿no? No están leyendo, después se olvidan muchas cosas hemos hecho. Hemos hecho como es nosotros hemos dicho bien claro que, miren, primero la familia. No tiene que ver nada las costumbres y tradiciones, eso son ya parte de cómo practica la sociedad, ¿no? Pues yo digo, ¿cómo está organizado? Mira, la familia, la comunidad, el barrio, los clubes deportivos, las asociaciones culturales, la asociación de intelectuales, los colegios profesionales, los sindicatos, ¿no? ¿Qué cosa más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Ya nos hemos olvidado. Y todo eso compone, de acuerdo a las normas del Estado, ¿cómo nos mencionan a todo eso? ¿Cómo el Estado nos reconoce acá en el Perú? Yo le pongo 3 puntos y me dicen. A ver, profesor, Ya, vuelvo a repetir, miren,
¿Cómo está organizada la sociedad? La familia, hemos dicho, primero, siempre la familia. Es por eso mucho es el núcleo de la sociedad, ¿no es cierto? La familia, ¿no es cierto? La comunidad, el barrio, los clubes deportivos, asociaciones culturales, como por ejemplo acá en la Candelaria hay bastantes asociaciones culturales, asociaciones intelectuales, colegios profesionales, ¿qué más tenemos? Ah, los sindicatos, después asociaciones de barrios, etcétera, todo eso, cómo se organiza todo eso, cómo el Estado lo reconoce, todo en conjunto. Tiene un nombrecito muy especial que el Legitimidad. Estado no se han olvidado, ya ves, hemos hecho. Y para que estos sean reconocidos como tal, incluso muchos inscriben en registros públicos, ¿no es cierto? Y cuando inscriben en registros públicos, prácticamente tienen la legalidad, ¿no? La identidad. ¿No? A ver, alguien, a ver, el Estado no dice, no lo dice bien claro, la sociedad civil. La sociedad civil. ¿A qué se refiere la sociedad civil cuando el Estado dice, la sociedad civil tiene que participar, pues, ¿no? En los quehaceres de la vida política, dice, ¿no? En los quehaceres de la vida política del municipio o en los quehaceres de la vida política del Estado. Entonces, ¿qué es la sociedad civil? Son justamente todas las organizaciones, pues. ¿No es cierto? Las comunidades, los barrios, los clubes deportivos, asociaciones culturales, asociaciones intelectuales, colegios profesionales, los sindicatos, las asociaciones, todo eso viene a ser la sociedad civil, ¿no? Y de eso nos habla el Estado peruano, ¿no es cierto? Eso viene a ser, pues, en lo social, o sea, la forma como nosotros nos organizamos en la vida social. Eso es en lo social. Bien, chicos, hoy día nos hemos recreado un poquito en torno a lo que viene a ser cultura, ¿no? Entonces, por favor, de aquí para adelante, ustedes como profesores los invoco a que nunca más cometan el error de decir cultura es solamente costumbres, tradiciones y folclore. Por favor, para nosotros como profesores de historia, cultura es todo aquello que nos han dejado nuestros antepasados. Y dentro de ello está el folclore, están las costumbres, están las tradiciones, todo, todo. Y estos son los elementos que tienen que tomar como base ustedes. En lo material, ¿qué? Desde una punta de proyectil hasta las maquinarias más sofisticadas o los monumentos arqueológicos más grandes. En lo espiritual, todos los conocimientos que nos ha dejado el hombre a través de la historia. Tercero, a todas las instituciones que existen a través de la historia. En filosofía, ¿qué formas de pensar nos han dejado? Es decir, las doctrinas. En lo social, ¿cómo se ha organizado la sociedad a través del mundo? Todo eso viene a ser cultura, chicos. Entonces, es como profesores, jamás en la vida no tratan de equivocarse, ¿ya? No traten de equivocarse. Los otros que se equivoquen, pero nosotros no nos podemos equivocar. Estamos en lo correcto, ¿no es cierto? Y por favor, siempre tomen muy en cuenta las dimensiones humanas. Al hacer historia, el que hace es el hombre. El hombre, por favor, no se olvide. No más hace historia las plantas o los animales, ¿no? No, 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 no. El único que hace historia es el hombre. El único que crea cultura es el hombre. El hombre es el que vive en sociedad y el hombre es un ser inteligente y racional. Y eso no se olvide. No se olviden de esto, ya se han olvidado. Cosas tan bonitas que a ustedes se les va a salir bastante, pero se me han olvidado realmente. Yo creo que poco a poco tenemos que conocer, porque conociendo todas estas cositas, nosotros fácilmente vamos a poder emprender nuestro proceso de enseñanza, como también para el proceso de investigación. ¿Cómo nos investigamos al hombre?
como parte de la cultura. Queremos investigar su cultura. El hecho de que, como por ejemplo, nosotros agarramos, a ver, este, acá tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué tengo acá en la mano? A ver, ¿qué tengo en la mano? A ver, chicos. Un guaco. Ah, muy bien, un guaco. ¿Qué tipo de guaco es? A ver. No, pero ¿qué tipo? A ver, yo sé. Si me dices el tipo de guaco, te aumento un punto más al examen. A ver. Es un guaco retrato. No puede ser guaco retrato esto jamás. Porque guaco retrato es del hombre. Cuando tú retratas el rostro de un hombre, en sus diferentes características, eso sí, este no es guaco. Ahí está. Ustedes están viendo. Se refiere a un animal. Y eso no es un guaco retrato. Esta es parte de la cultura, sí es parte de la cultura. Esta es la cultura de nuestros antepasados que nos han dejado. Según este hueco, nosotros podemos identificar cómo han vivido, cómo fueron, qué hicieron, etcétera. Esto es cultura. Esto es cultura. Acá hay todo un conocimiento, acá hay toda una sabiduría, ¿no? ¿Sí o no? Es así como nosotros llegamos a conocer las culturas prehistóricas, cómo era su vida social, su vida económica, su vida política, su vida doctrinaria, su religión, ¿no es cierto? Gracias a estos llegamos a conocer nosotros. Aquí está la información de la cultura, de su cultura. Gracias a estos objetos hemos llegado a descifrar la vida de ellos, ¿no es cierto? Entonces, esto es parte de la cultura. ¿Esto en qué está? ¿En cuál de los elementos lo ubicamos? A ver, rápidamente, a ver, ¿quién se gana un punto? ¿A cuál de los elementos lo ubicamos? Rapidito, a Cultura. ver. Cultura, profesor. A ver, Josep, no, no me he escuchado bien. Josep, repite, a ver. Josep. ¿Mm? Espiritual, profesor. Mm, por la información sí, pero no es Josep. ¿Esto qué cosa viene a ser? Es material, profesor. A ver, uno por uno. A ver. Material. Muy bien, Jonathan, material, este es material, este es un resto arqueológico. Es un resto arqueológico o una fuente arqueológica. Entonces, por lo tanto, es material. Que sí proporciona conocimiento, sí proporciona conocimiento. Proporciona información, sí, pero hay que tenerlo como material. Si hace rato he dicho, desde una punta de proyectil hasta la maquinaria más sofisticada, o desde una punta hasta los, ¿qué se llama? Restos arqueológicos más grandes, que llámense los en Egipto, o acá tenemos Machu Picchu, etcétera. Todo eso es lo material. Todo lo que nos podemos agarrar es lo material. Y además, ya posteriormente lo vamos a estudiar esto, ¿ya? Ya en la siguiente parte lo vamos a estudiar. Entonces, chicos, mañana más hacemos clases, de ahí nos damos, vamos a festejar la Navidad y después del Año Nuevo, nuevamente nos vamos a volver a ver, ¿no es cierto? Pues mañana terminamos el capítulo número 1, ¿no? O la unidad número 1, ¿no? Del curso. ¿No? Sí, mañana terminamos y al retorno están dando el examen. O sea, el próximo año en enero damos el examen, ¿ya? Así de rápido hemos hecho las cosas y así muy sintético. Ojalá que me estén comprendiendo. Y ustedes también espero que lean, pues, chicos, lean, lean. No se queden ahí. Los Si quieren un materiales poco. Sí, sí, sí. Ya, chicos, entonces, bien. Hasta el día de mañana, chicos. Mañana a las 11 de la mañana nos toca, ¿ya? 11 de la mañana nos vemos. Hasta mañana. hasta mañana. Pajaricama, Pajaricama, Armantkama, Armantkama. Cama. Buenas cama. Ya, ya.
profesor, ¿se escucha o no mi audio? Está mal, no sé Te escucho nada, Marisol, no es bien entrecortado. Por favor, arregla tu... no sé cómo arreglar. Para mañana debe estar bien arreglado. Ya, profesor, voy a arreglar, voy a buscar ¿Qué? una sola. Sube, Mucha Marisol, interferencia. subes al cerro, a la punta lo subes. Sí, hay interferencia, mucha interferencia tienes. No sé, las veces pasadas ha estado excelente, Marisol, pero no sé qué ha pasado ahora. Desde el día miércoles ha fallado bastante tu micro. Bien, chicos, entonces hasta mañana, cuídense, cuídense, cuídense.